Hoy día en Felicidades te independizaste. Estamos con Verónica Santos. Ella es psicóloga, la fundadora del Centro Simovi. Verónica, mucho gusto. Un placer tenerte acá en este nuevo capítulo. Ay, no, muchísimas gracias. Es un placer para mí compartir toda esta experiencia con ustedes y de verdad es muy grato formar parte de la familia de Encuadrados, que me encanta. Verónica, cuéntanos un poco de lo que ha sido tu trayectoria, porque has pasado por distintas áreas, entre recursos humanos, contabilidad, psicología. Y yo creo que eso es como gran parte del por qué tienes un centro más grande y las distintas habilidades, pero me encantaría que nos dieras tú la línea de tiempo y cómo fuiste de uno a la otra y cómo se conectó todo. Claro que sí, sí, sin ningún tema. Ok, bueno, todo empezó desde hace muchísimos años. Estamos hablando que, o sea, yo estaba, o sea, era adolescente, ni siquiera sabía lo que quería estudiar, ¿no? Mis papás son contadores, entonces, pues, ellos, por ende, querían contadoras, porque, pues, salimos puras niñas, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero yo siempre tuve el sueño de tener como una clínica psicológica, porque, pues, yo iba con el psicólogo, debido a que, pues, bueno, o sea, pues, de repente, adolescencia, adolecemos de muchísimas cosas, ¿no? Las emociones están al tope. Entonces, a mí me encantaba la forma en cómo trataba la psicóloga a todos sus pacientes y de igual forma cómo me trataba a mí. Entonces, desde ahí empezó a surgir como de las ganas de querer yo tener una clínica. Va pasando el tiempo, voy creciendo y mis papás dicen, no, necesitamos una contadora porque necesitamos alguien para el despacho y pues es, o sea, de ley que esté, ¿no? Y yo así, ay, no, bueno, pues está bien, ¿no? Estudié la carrera de contabilidad pero, pues no, o sea, le lloré sangre, y literal le lloré sangre a la carrera. No, hombre, era espantoso porque, pues, no le entendía nada. Yo estaba muy apegada a las ciencias biológicas de la salud y nada que ver con la parte de contabilidad, ¿no? Total, paso la carrera, termino mi carrera con buen promedio porque sí me apliqué muchísimo, o sea, dije: "No, pues, o sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien". Y entro a trabajar como auxiliar contable de una empresa y empiezo como la parte de asientos contables, empiezo con esta parte de conciliaciones bancarias. Pero estuvo muy chistoso porque aquí en México justamente llega un virus a todas las computadoras, pero estamos hablando que les afectó a nivel, o sea, cañón, ¿no? Tec de Monterrey, empresas grandes, empresas chicas, o sea, un buen de empresas y un buen de universidades, en donde la información la encriptaban y no les permitían sacar información si no les pagaban. Entonces fue así como de, ¿cómo es posible, no? Y no, horrible, se perdieron lo de 5 años de contabilidad. Entonces, nos mandan a nosotros desde viernes, sábado y domingo a trabajar hasta las 3 4 de la mañana, porque teníamos que recuperar y volver a pasar los datos de asientos contables, consignaciones bancarias y todo. Y ahí fue donde dije: "¿Qué demonios hago aquí?", ¿no? O sea, para empezar, dije: "La contabilidad no me gusta, no es lo mío, me estresa, mi vida no, 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 para nada". Entonces, de ahí mismo, como que me empecé a mover y me empezaron a jalar a la parte de recursos humanos, en donde, pues, decían que mi personalidad daba como al área de RH, ¿no? Decido me empieza a gustar, me empieza a apasionar la parte de recursos humanos, porque al fin y al cabo tienes contacto con el capital humano, y es muy bonito, ¿no? Porque, pues, al contratarlos, hablar con ellos, felicitarlos, o sea, darles las gratificaciones. Y lo único que no me gustaba mucho de ahí era la parte de despedir, ¿no? O sea, tener que despedir al capital. Pero, pues, bueno, era parte de mi chamba, por así decirlo. Entonces, decido estudiar la maestría en recursos humanos. Y vámonos, me aviento la maestría. Empecé en RH como por mucho tiempo, empecé desde analista, de jefe, de gerente, y hasta que ya llegó un punto en donde, Dios mío, pandemia, o sea, ya estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Llega pandemia, entró a una empresa como gerente, pero yo trabajaba de 7 a 7, o sea, estamos hablando que de 7 de la mañana a 7 de la noche, y eso sí me iba bien, porque de repente salía a las no, hombre, o sea, a las 10 de la noche, 11 de la noche, de haber estado a las 7 de la mañana, era horrible, fatal. Entonces dije: "No, no, 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 mejor voy a seguir cumpliendo el sueño que ya tenía". Empiezo a hacer
toda la estructura con todo lo que yo tenía de conocimientos previos en recursos humanos y en contabilidad, y empiezo justamente a agarrar todo eso y hacer misión, visión, valores, FODAC, método Canva. Pues empiezo a hacer un buen de cosas, empiezo a armar mi empresa y empiezo a ver lugares en donde rentar, cómo lo voy a empezar bueno, pues hacer que funcione, ¿no? Pero para esto, pues, mi pareja, pues, me estuvo ayudando mucho, me estuvo apoyando demasiado, y empezamos a ver como también lugares y todo, y pum, de repente decimos: "Aquí". ¿Por qué aquí? Porque, pues, queda súper cerca de un metro, ¿no? O sea, se llama el Metro Constitución, y una avenida que se llama Periférico, y dijimos: "No, y Ermita". Entonces, está súper céntrico y está en la parte de dijimos: "Aquí". Me pongo a hacer la parte de reclutamiento y selección para reclutar psicólogos y nutriólogos. Y empiezo a formar todo, pero y como iniciamos en pandemia, justamente nadie era como para, pues para salir, ¿no? Teníamos todos el miedo de, no, hombre, o sea, me va a dar aquí la COVID, ¿no? Por así decirlo. Entonces, llega y decimos, pues en línea, y nos las aventamos en línea, ¿no? Dar, terapia a un buen de personas, terapia psicológica y nutricional, como que la pausamos ahí porque es más físico, pero empezamos a dar terapia psicológica, pero, pues, así, híjoles, a formas exorbitantes, ¿no? A muchísimas personas, porque la verdad, pues, estábamos en un tiempo de crisis, o sea, espectacular, por así decirlo. Entonces, empezamos a dar la parte de terapia psicológica y ya, ¿no? Nos empezamos a llenar, ya, va pasando el tiempo y digo: "No, pues voy a estudiar la licenciatura en psicología". Y que me aviente a estudiar la licenciatura en psicología, Dios mío. Y sigo, no, y aparte hasta en ese inter también, pues, estuve haciendo muchísimos diplomados y certificaciones, pero dije: "Ya, ¿para qué me hago? Mejor estudio la carrera", ¿no? Entonces ya, pues, ya estudio la carrera de psicología y, pues, empieza como todo, y empezamos como a formalizar más, y empieza a calmarse lo de la pandemia, y Simobe, se crea totalmente Simobe, aquí la empresa psicológica, y pues ya empezamos con nutriólogos, que bueno, ya lo teníamos como pausado y lo volvimos a retomar. ¿Cómo ves? No, es increíble el cómo se llegó a formar esto. Nosotros nos conocemos en persona, pero no llegamos a estos detalles de la historia, así que escucharlo de primera mano y de la fuente es increíble. Es increíble, como ciertas oportunidades y también adversidades te ayudan a generar esto. O sea, lo que están haciendo no es menor. Psicología y nutrición, y tener que pausar los planes porque justamente la pandemia iba a complicar el tema de ir ahí físicamente y darle la pausa, abrirse el tiempo para estudiar, y luego volver a retomar los planes es bastante admirable. Gracias. Sí, 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 ha sido una travesía, no te voy a engañar, o sea, no fue así como de, pues vamos a preparar enchiladas, porque pues la verdad no, o sea, sí es complicado, sí, sí es muy difícil. Verónica, con todo el conocimiento que tienes del mundo empresarial, cuando te tocó ahí por el lado de contabilidad, de RH, ¿qué cosas aprendiste de empresas en las que estuviste que aplicas hoy en día en el lado de ser psicóloga y también administrar el centro, obviamente? Wow, qué pregunta tan más maravillosa y grande y poderosa. Bueno, ¿nos vamos desde el lado positivo o desde el lado negativo? Que diga, desde el Partamos por, lado, sí, positivo o negativo. partamos por el negativo para darle con ese y terminar con la parte más positiva. Buenísimo, va. Ok, con la parte negativa que yo implemento actualmente aquí en Simobay es los tiempos. Procuro, o sea, yo procuro mucho que el capital humano, en este caso las psicólogas, que pues bueno, se sientan como tranquilas, a gusto, que no tengan una jornada extensa laboral, que cumplan con sus tiempos y lo importante es que tengan su horario bien establecido de comida, porque yo en las empresas de verdad es algo impresionante, o sea, era trabajar, trabajar y o no comía por trabajar o descuidaba mis alimentos o sea, comía mientras trabajaba y comía mal, o sea, horrible, ¿no? Y obviamente me enfermaba.
La carga laboral, yo aquí lo que intento es que sea como, amena, y que no tengan tanta carga laboral para que, pues, bueno, puedan tener una vida después, porque, pues, es eso, ¿no? Su familia, yo casi no veía a mi familia, y eso no me gusta mucho. Entonces, yo con mi psicóloga lo que hago es justamente eso, que vean a su familia y trato de que los horarios sean flexibles para ellas y para, pues, para los demás, ¿no? Inclusive también para las nutriólogas. También, ¿qué otra cosa? La falta de respeto. No, esa no la toleramos aquí. Aquí todos nos hablamos con todos nuestros valores, o sea, desde la honestidad, desde el amor, desde la confianza, ¿no? El compromiso. Entonces, si algo no nos gusta, nos los comunicamos. Yo no soy de esas personas que llega y les grita enfrente de todos o hace un relajo. No, no, no. O sea, eso yo lo veía mucho en las empresas con el capital humano y era muy triste porque pues, de cierta forma el autoestima baja y crea muchas cosas muy feas. Entonces, no, eso no me gusta. Yo sí quiero llamarles la atención es por aparte y pues tranquila, ¿no? O sea, en comunicación plena. La nómina, la nómina, que yo creo que es algo que no, en el hecho del pago, el pago en otras empresas a veces frenaban el pago a los trabajadores. Entonces era, no, por favor, no porque pues ustedes, o sea, yo les decía mucho, y a veces, o sea, sí tenía como, no discusiones, pero sí como que decía, o sea, me ponía a defender al capital humano porque les decía que no sabían qué iban a hacer con el dinero de los trabajadores. O sea, los trabajadores, o sea, van, cumplen su chamba, ¿no? Oye, o sea, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Y si nosotros le frenamos su nómina, ¿qué va a pasar? No saben si el día de mañana tienen que llevar a su hijo al doctor, ¿no? O tienen que comprar, o tienen que pagar algunas deudas. Y el frenarles de verdad es muy triste, ¿no? Y luego también la carga de que iban y, oye, es que tú tienes que pagarme. No, pues espérame, yo no soy solo, es el área de finanzas, pero pues, o sea, yo soy la cara de, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo en la empresa lo que hago justamente es pagarles en tiempo y forma y lo que es, ¿no? También igual la parte de liquidaciones, de finiquitos con los trabajadores, también no lo hacían bien, ¿no? El cálculo para que pagaran menos de igual forma no lo hacían bien. Luego, no sé, las prestaciones, ni siquiera tenían prestaciones de ley, y para mí era como de no, espera, pues si tienes un contrato establecido como real, que están por sueldos y salarios, no, pues sí, o sea, tienen sus prestaciones, ¿no? Pero si no están si tienen honorarios, si tienen asimilados o tienen, o sea, de diferentes tipos de régimen, ok, entiendo, pero pues en este caso no, y no les daban lo que les correspondía a ley. Entonces, todo esto me fue marcando y me fue formando como la líder, por así decirlo, que soy ahorita. Y creo que sí estoy muy contenta con lo que he hecho, porque sí, todas estas experiencias negativas que fui adquiriendo a lo largo de la parte laboral, pues lo vengo implementando aquí en Simóvil. En la parte positiva, la integración, el hecho de agarrar y decir: "¿Saben qué, chicas? Hoy vamos o chicos, vamos a tener una comida el día de hoy", ¿no? Y pum, o sea, nos integramos todos como familia, porque yo siempre les digo, o sea, si ustedes van a tener 2 familias, una, su familia, su núcleo familiar, el primera, papá, mamá, esposa, llámale quien tú quieras, y el segundo va a ser tu trabajo. ¿Por qué? Porque también aquí pasas mucho tiempo. Y al estar aquí, o sea, no digamos que muchísimo, muchísimo tiempo, pero pues estás aquí al fin y al cabo y convives con tus hermanos, convives con las personas que quieres. Entonces, es una parte que la verdad sí lo he fomentado mucho. También aprendí en las otras empresas del lado positivo, em, implementar como talleres, implementar pláticas, implementar entre todos, ¿no? O sea, no nada más que yo esté dando los talleres o que nos capacitemos continuamente, hacer un círculo, una mesa redonda y decir, ok, ¿qué se te complica de esto? ¿Qué es lo que se te complica de aquello? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué alternativas tienen los demás? Y es como una comunicación súper padre, ¿sabes? Porque todos empiezan a interactuar, dan opiniones y es algo tan maravilloso porque hasta te enriquece. Es más, tú aprendes cosas que igual y pudiste haber estado años en la empresa y ahorita escuchas a los demás, a tu equipo de trabajo y dices, wow, o sea, esto yo ni siquiera lo sabía, ¿no? Y es maravilloso, maravilloso. El que planeemos viajes, ¿no? El de decir,
¿qué les parece si planeamos un viaje, no? O sea, obviamente saludable y todo padre, o sea, cada quien responsable de su vida y de sus situaciones, pero integrando como empresa, ¿no? Entonces, como esas cositas fui como adoptando las estrategias de cómo hacer cálculos, cómo hacer la parte contable de una empresa, porque pues seamos honestos, si alguien pone un negocio chiquito, mediano, grande, el que sea, tiene que empaparse de todo, sí o sí. Tiene que saber todo, porque si no, va a llegar alguien y fácil, o sea, te va a querer ver la cara, ¿no? Entonces, pues aquí yo ya sé la parte contable, sé cómo debo de llevar esta situación. También sé la parte de recursos humanos, ¿no? Todo esto que me empapé de RH y actualmente psicología. Y empaparme con los chicos y poder ver casos de psicología y yo en su tiempo, o sea, llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a dar terapias psicológicas y poder dar terapias a personas que, pues bueno, obviamente necesitan la ayuda como yo hace tiempo la necesité. Claro. No, increíble. Lo que yo veo bastante en el día a día de personas que se van de sus centros, trabajan en algún centro o algo por el estilo, justamente es por los temas es por la falta de preocupación por los temas que tú te preocupas, por ejemplo, la nómina. Muchas personas están yendo por el camino independiente de abrir sus propias consultas justamente porque les ven la cara y les cobran X% de comisión por las mismas horas trabajadas y aparte le dicen cómo hacer la consulta, qué pueden decir, qué no, el trato, etcétera. Y es lindo escuchar también cómo hay gente como tú, obviamente, que le importa eso y no es simplemente más para mí, para el centro, pero también que sea un lugar de bienestar para todos nosotros y obviamente que vaya con la filosofía de negocio que tú tienes en mente. No, pues muchísimas gracias. Sí, sí es difícil y tienes mucha razón, o sea, el involucrarse ya con la parte económica de los trabajadores es muy feo y es muy triste porque es como te comentaba, ¿no? No sabes si su hijo, hija, mamá, papá, abuelo, quien sea, esté internado, ¿no? O simplemente no tengan que comer y te metes con su dinero, dices, no, no, lo justo es hablar desde la honestidad, decir, esto es lo que se te va a pagar, esto es lo que se puede hacer, llegar como una negociación, si aceptas, adelante. Y si no, sin enojarse, sin crear como, vaya, esta rivalidad y adelante, ¿no? Es buscar, inclusive hasta ayudar a buscarles otra oportunidad en donde puedan percibir, no sé, más ganancia, ¿no? O algo así, pero sí, no es muy lamentable cuando se meten con la nómina de los trabajadores. Sí. Verónica, algo que he escuchado bastante de esta conversación es que tú inviertes en ti, en tu educación, en obviamente tus maestrías, licenciaturas, tu educación básicamente. También inviertes bastante en el equipo, con las charlas, pláticas, educación, viajes, o sea, hay un montón de inversión que se hace ahí. Eh, ¿Qué recomendaciones le tienes a personas que no tienen el pasado que tienes tú de ver cómo las empresas invierten en el capital humano, que para la mayoría de las personas que están escuchando eso, el capital humano son ellos mismos, a nivel de, no sé, por ejemplo, tecnología, algo como Encuadrado, porque es una inversión, o esa licenciatura, esa educación, ese diplomado, ¿qué retorno les ves tú y qué recomendaciones les tienes a todas estas personas? Híjoles, no, pues para empezar a invertir en todo esto, primero tienes que tener una salud financiera, no hay más, una salud financiera. Es decir, primero es destinar de lo que te pagan 10% para, no sé, pon tú, lo voy a hablar primero como dueños de empresas y después como trabajadores, ¿no? Como dueños de empresa, voy a agarrar y el 25% lo voy a destinar, no sé, para mí, ¿no? El otro 25% lo voy a destinar para un fondo de ahorro. El otro 25% lo voy a destinar para
no sé, cosas de que se salgan de control, salud, enemigo, ¿no? O sea, cosas que tengas que solventar. Y el otro 25 es para tu empresa. Empresa ahí incluye capacitación e incluye pues todo lo demás, ¿no? O sea, así es como lo que yo manejo. Voy haciendo esta parte financiera y también voy haciendo la parte de ahorro dentro de la finanza. Es decir, voy ahorrando y en cuanto ya tenga el capital suficiente económico, en ese momento es donde digo, bueno, nos podemos dar el privilegio de ir a comer, nos podemos dar el privilegio de comprar esto, podemos hacer esto con esto, ¿no? Pero juntando al equipo de trabajo o los vamos a capacitar en esto, ¿no? Y invertimos también en los trabajadores. Esto es en la parte en la parte de trabajador. Igual, si tú eres un trabajador, es tener tus finanzas. No vas a poder, el consejo que yo te puedo dar es que si tú quieres perseguir un sueño, quieres crecer ya sea en una empresa, ¿no? O sea, supongamos ahí en Encuadrado, quieres tener un puesto muy alto en Encuadrado, ok, de tu sueldo también igual, ve repartiendo para ti, para Encuadrado, es decir, Encuadrado mi estudio, cómo me voy a capacitar para tener un mejor perfil de puesto. En este caso, ¿no? Estoy en la parte de compras, bueno, ¿cómo voy a ser el líder? Más bien estoy en la parte de ventas, ¿cómo voy a ser el líder de ventas? Ah, bueno, pues entonces me capacito, tomo talleres, tomo cursos, tomo diplomados, tomo certificaciones que realmente son una excelente inversión para el futuro. No hay más, no hay más. Y estos conocimientos que adquieren te permiten hacer maravillas. ¿Por qué? Porque gracias a esto puedes tener un mejor control de todo. Entonces agarras y la otra parte, pues sí, ves a medicamento y familia, ¿no? O sea, bueno, salud o familia. Entonces el punto es tener esta educación financiera y poder administrar bien tu dinero, pero sí sin priorizar primero salud, que salud vamos a abarcar médica, psicológica y nutricional, que son las tres importantes y así, o sea, que deben de ser de ley, son esas y las otras, o sea, tener eso y la otra para tu, cosa, tu crecimiento personal, crecimiento, o sea, laboral. Estamos hablando de, ok, ahora yo soy de recursos humanos, bueno, pues voy a hacer un diplomado en liderazgo de alto desempeño y me aviento un diplomado de liderazgo de alto desempeño. Y un consejo que me gusta mucho dar y compartir así de todo corazón es que voltea atrás y si atrás no hiciste, no estudiaste o no hiciste un diplomado, una carrera, una maestría y tuviste 3 años que pudiste haberlo hecho, voltea atrás, ve tu presente y voltea a tu futuro. Es decir, no lo hiciste, lo puedes hacer en tu presente, porque si en tu futuro no lo haces, vas a volver a voltear atrás. Y va a ser esto, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, y nunca lo vas a hacer. Entonces es, lo hago hoy, lo invierto, lo hago, me desarrollo, y el día de mañana voy a voltear atrás y voy a ver todo lo que he venido haciendo por mí. Entonces es como un súper consejazo. Ujú, ujú. Y como ahora como volviendo un poco a tu vida de contadora, ¿cuándo empiezas a considerar como el retorno sobre las cosas que hacen ustedes? O sea, al momento de considerar traer Encuadrado al centro. Para muchas Como por, personas es un costo y la gente no logra entender como ¿cómo se llama? La inversión que uno realmente está haciendo como para la eficiencia de la consulta. Entonces, como con ese historial que tienes como contadora, midiendo el retorno sobre la inversión, sobre nuevas tecnologías, procesos, etcétera, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuándo considerarlas? ¿Cuándo quizás invertir más? ¿Cómo evalúas tú lo que necesitas, lo que te piden tus colaboradores para que también ellos no tengan ese trabajo adicional de estar, no sé, viendo ellos sus calendarios, que no estén sobrecargados, que tengan los horarios bien bloqueados, porque todas esas cosas que mencionaste que son importantes, eh, claro, lo son. Y si uno no tiene cuidado y no invierte en los sistemas para organizarse bien, para que tengan esa libertad de como me incomoda cobrar. Si no estoy bien financieramente, la vida se me va por las ramas y no puedo hacer bien mi trabajo. Pero si tuviera un sistema podría bloquear mi horario y voy a tener mi hora de comida
y aparte me van a estar pagando mis pacientes, por lo tanto no me tengo que preocupar de llegar a fin de mes y esperar a que a ellos les llegue su nómina para que me puedan pagar a mí cuando yo tengo que ir a cuidar a mi mamá, alimentar a mis hijos, etcétera. Exacto, justo, es que es una realidad, o sea, vamos a verlo con la parte, yo que es, bueno, no nada más yo, sino todo mi equipo que está encantado con Encuadrado. Y lo digo tal cual, ¿por qué? Porque ellos de cierta forma dicen, sabes que este horario no me, yo necesito, como lo dices, ¿no? Yo tengo un compromiso, ¿no? Llámese el compromiso que se tenga que llamar. Entonces, en ese momento, lo que hacen es bloquear y aún así ya las personas saben que se pueden agendar después o antes. Y la maravilla de esto es que el pago, ¿no? A mí en la parte contable o en la parte de nómina, que es la parte de recursos humanos, nómina y contabilidad, a mí me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya llevo un registro, ¿sabes? De cuántas personas ingresaron una, ¿no? ¿Cuántos pacientes ingresaron? Y es una maravilla porque en cuadrado te los da. Dos, el hecho de que te diga cuánto se pagó por consulta, ¿no? Si fue transferencia, si fue tarjeta de crédito o simplemente si fue pago en efectivo. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque contablemente, ¿qué se necesita? Cuando vamos a presentar nuestros impuestos, o sea, que tenemos que hacer nuestra declaración, no sé, dependiendo del régimen en el que se encuentren, en lo personal, yo que nosotros estamos como actividad empresarial y profesional, aquí nosotros tenemos que pagar cada mes nuestros benditos impuestos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un desglose del pago en efectivo de cuánto es con una factura al público en general. Entonces, imagínate qué relajo sería si no tuviera la parte de encuadrado. O sea, ¿cómo estaría? Estando contando y contando billete por billete y estar volviéndome loca y haciéndome cuentas. Es horrible. La parte contable de verdad. Bueno, yo lo digo, o sea, a mí no me gusta, pero esta parte es muy pesada. Y el tiempo que te tomaría. Imagínate, tú con encuadrado lo que haces es descargas un vas y ya tienes. ¿Cuánto fue en esto, cuánto fue en esto y cuánto fue en aquello, ¿no? Y ya, o sea, mágico, o sea, padrísimo. Sin embargo, si tú lo hicieras manual, en Excel, o sea, estamos hablando que estás retrocediendo y no estás avanzando, porque aquí ya no estás invirtiendo en tu negocio ni en tu empresa. ¿Por qué? Porque te ahorras tiempo y el tiempo es muy valioso. El tiempo genera dinero. O sea, si tú en 20 minutos que puedes hacer toda la parte de agendar, si puedes agarrar y hacer la parte contable y lo puedes reducir, encuadrado, no hay más. Con encuadrado, no hay más. Pero, ¿qué pasa si no lo tienes? Eso supongamos, 20 minutos ya no se hacen 20, ya a lo mejor estás en un día. Y ahí que perdiste pacientes, perdiste tiempo, perdiste dinero. Entonces, o sea, yo creo que no hay más, no hay más. O sea, esta facilidad que tiene en ingresos, ¿no? En los ingresos que tuviste, incluso a los egresos, porque también te ponen ahí cuáles son los pacientes que no agendaron, o sea, o los pacientes que no pagaron. Entonces, tú ya no te vas con la idea y ya no estás, si vino, no vino, es que si tuvo que pagar, si no tuvo que pagar. O sea, simplemente vas a la agenda rapidísimo, ves cuáles sí, ves cuáles no, y ya con eso. O sea, no hay más, o sea, está muy práctico y yo creo que te ahorras muchísimo dinero y tiempo. Vuelvo a lo mismo, es pagarle a otra persona lo que puede hacer una aplicación y una aplicación que es súper funcional. En particular en el negocio que están muchas personas que son clientes y usuarios de Encuadrado, el tiempo es lo que más vale. O sea, sí, porque si se pierden un día administrativo, no lo van a hacer un día que tienen que atender, porque eso significa que no hay ingresos ese día. Entonces sí es tiempo personal que uno tiene para relajarse, para estar con su familia, para estar con sus amigos, etcétera. Entonces, mi pregunta es siempre como cuánto vale tu hora. O sea, y ahí lo más fácil, o sea, cada profesional acá tiene un valor hora, atienden por hora. Y dedicarle varias horas al mes solamente a hacer toda esa parte, porque tenemos que cumplir con nuestros deberes fiscales, porque se espera un nivel de organización, o sea, tus pacientes también reconocen eso, o sea, si Verónica a final de mes no sabe cuánto le debo, qué tan buen profesional es, no sé.
Entra la duda, no sé. Sí, Sí, sí. justo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, y ahí uno vuelve a ese mundo que te tocó vivir a ti en su momento de ser contadora y, o sea, si el sistema no está armado, de repente puede pasar que estás viernes, sábado, domingo hasta las 4 de la mañana diciendo, yo estudié para ser psicóloga, yo no soy contadora, aquí ya no tengo salida del mundo. Justo, justo, ¿no? Y es lo que te iba a decir, el virus, ¿no? O sea, ese virus que encriptó todo. Imagínate que hubieran tenido un RP, o sea, esta parte que ustedes tienen, esta aplicación, esto que ustedes tienen que igual de igual forma, o sea, está como respaldada, ¿no? Y está guardada, no, hombre, o sea, no tendría que haber ido viernes, sábado y domingo a haber trabajado esos días, o sea, no, qué horror. Ay, ay, ay. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia. Seguramente va a inspirar a muchas personas que llegaron hasta acá. Para quienes llegaron hasta acá, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Algún lado donde puedan conectar contigo? ¿Hacerte alguna pregunta? Quizás agradecerte todo lo que nos contaste. Claro, claro, sería un honor, de verdad. Bueno, los invitaría a que nos sigan en nuestras redes. Todas nuestras redes son, se llaman Simovey, que es P-S-I, o sea, y latina, M-O-V-E-Y. Es PSI de la psique, de psicología. PSI M-O-V-E-Y, Simovey. Así nos pueden encontrar en todas las redes. O de igual forma nos pueden contactar al número 55 74 12 77 20. Ahí también podemos estar. Y sería un honor de verdad que puedan preguntarme lo que gusten. Yo puedo apoyarlos, tanto de experiencia, tanto de dudas, lo que sea. Aquí estamos para apoyarlos. Y yo creo que mejor. Muchas gracias. No, 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 gracias a ustedes. Y de verdad, wow, me siento muy feliz y muy a gusto.